San Pablo dijo lo siguiente: con el mayor placer que iba a gastar su vida, aunque a él no lo amaran, él iba a seguir amando. Pero él tenía un objetivo absolutamente claro: que él iba a gastar su vida, iba a ser obediente a su vocación, al llamado de Dios. Y Pablo obedeció desde cuando tuvo esa revelación del señorío de Cristo. Pablo se consumía por hacer la obra del Señor. Aunque no me amen, yo los voy a amar siempre. Aunque no me reciban en algunos lugares, yo seguiré, porque me estoy gastando por aquel que lo vale todo. Aunque sufra persecución, aunque sufra naufragios, aunque sufra deslealtades, aunque sufra prejuicios en contra de mi vida, yo sé en quién he creído. Yo me voy a gastar por aquel que sí vale la pena gastar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en tiempos en que tenemos que tomar determinaciones tan trascendentes en nuestra vida. Matrimonios que tienen que tomar determinaciones trascendentes. Hombres de Dios que Dios quiere levantar como nunca antes y que quieren que descubran para qué fueron asignados aquí en la tierra. Hombres que sueñan. Hombres que luchan por la visión que Dios les ha dado. Hombres que saben que la prioridad de sus vidas es Cristo Señor. Hombres que se la juegan por la familia. Hombres que llevan a su esposa a la presencia de Cristo. Hombres que crían hijos, hombres. Madres que aman, que educan, que forman, que disciplinan, que animan, que consuelan, que oran por sus hijos. Madre sabia que edifica el hogar, que edifica la casa. Madre que saca de su lenguaje la queja, sino que lucha y cada día levanta los brazos de sus hijas, de sus hijos. Padres que saben que están haciendo una inversión con esos chicos que están ahí, que confiaron, que dijeron: ahí hay un equipo, yo confío, los envío, porque quiero que mis hijos sean cada día edificados en la roca firme y eterna. Dios quiere levantar un pueblo diferente en estos tiempos. Dios quiere que el 2019 tengamos claridad de visión y podamos hacer la obra como nunca antes la hemos hecho. Hoy día, si tú te das cuenta, los días pareciera que son demasiado cortos, y efectivamente son cortos. Con el terremoto de Japón, me olvidé del otro, y el de Chile, los científicos dicen que el eje de la Tierra se corrió unos cuantos grados y que los días en forma automática se acortaron. Dice la Escritura que en los últimos tiempos los días se van a acortar por causa de los escogidos. Y pareciera que llega el lunes y luego ya llegó el viernes. Y todo pasa tan rápido. Pero queridos, cumplamos el objetivo de Dios. Cumplamos el plan de Dios en estos tiempos para nuestras vidas.
¿Qué es para ti el cristianismo? ¿Qué es para ti ser discípulo de Cristo? ¿Es todo o es algo? ¿Es todo o es algo? Jesús llamó a sus seguidores a esta clase de vida. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Jesús llamó a hombres y mujeres a esta clase de vida. ¿Cómo eran los primeros cristianos? ¿Cómo ellos pudieron conquistar todo el mundo de su tiempo? ¿Cómo comenzó la iglesia? Podemos decir que en Pentecostés, sí, comillas, pero los cimientos de la iglesia están en la cruz del Calvario. Fue la entrega de Jesús que permitió el surgimiento de esta iglesia, que fue el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por más preciosa que es la experiencia carismática pentecostal y que fue hace 2000 años en el aposento alto, la iglesia se fundamenta en la persona de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Su entrega fue lo que permitió que usted y yo pudiéramos estar aquí. Jesús dijo: si el grano de trigo no muere, queda solo allí, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús murió y por eso y por esto ha llevado mucho fruto, porque Él murió. Y la Escritura dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús la piedra angular, la principal piedra del ángulo. Hermanos, los primeros cristianos sufrieron, lloraron, fueron martirizados. Los primeros cristianos nos dan un ejemplo a nosotros de vida. Estamos en los tiempos, creo que finales. Creo que está el reloj, creo que ya va a llegar a la hora pic, en donde Él viene a buscar a su iglesia, preciosa iglesia. Pero tenemos que estar apercibidos para todo lo que viene en estos tiempos. Jesús, cuando empezó su ministerio, el Señor Jesús, quiero hablarle esto sobre todo a los nuevos, pero esto nos hace bien a todos. Predicaba el evangelio del reino de Dios. Yo creo que me ayuden un poco ahora, por favor, allá en la pantalla. Jesús comienza su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo 4:17, por favor. (4:17) está en pantalla. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Ya, Marcos 1:14 y 15, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 4:43, por favor. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 8:1. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lucas 9:2.
y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Primero Cristo predicaba el mensaje del reino y luego los discípulos iban a predicar el mismo mensaje de Cristo. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Luego envió a los 70, Lucas 19. Lucas 19. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén, hermanos. El tema central de la enseñanza de Jesús, ¿cuál era? El reino de Dios, el reino de Dios. Hechos 1:3, Jesús resucitado sigue hablando a sus discípulos durante 40 días acerca del reino de Dios, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué cosa? Del reino de Dios. ¿Cuál era esa? Hechos 1:3. Hechos 8:12. Felipe en Samaria predica el evangelio del reino de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuál es el mensaje? A ver, más fuerte, ¿cuál es el mensaje? Amén. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén, hermanos. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio que Cristo predicaba, el evangelio que los discípulos que tenían la connotación de ser discípulos y apóstoles predicaban, el evangelio que se predicó en la época del Nuevo Testamento, era el evangelio del reino de Dios. Evangelios son buenas nuevas acerca de un apellido, acerca del reino de Dios. No son buenas nuevas acerca de cualquier cosa. Son buenas noticias acerca del reino de Dios, del reinado de Dios. Para que exista un reinado tiene que existir un rey. Por lo tanto, ese rey tiene toda la autoridad para dirigir este reinado. Y nosotros como súbditos del rey tenemos que estar obedientes a las demandas que nos hace el rey, que es nuestro amado Señor. El evangelio que ellos predicaron fue el evangelio del reino. El evangelio que nosotros tenemos que predicar es el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, ¿qué es el reino de Dios? En términos muy concretos y muy básicos, podemos decir en una síntesis quizás muy apretada, es el reinar de Dios. El reino de Dios es el reinar de Dios, es el gobierno de Dios. Y aquí me detengo un momentito para señalarte lo siguiente. Cuando el Padre Nuestro fue enseñado, a todos los nuevos, los repito, los reitero, y aquellos que van a escuchar la primera vez, el Padre Nuestro no es solamente para tener el concepto del Padre Nuestro o para saberlo de memoria, para memorizar lo que nos hace bien, sino que es para vivirlo en nuestra casa habitación, en nuestra vida particular, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los vecinos. Y el Señor les enseña a ellos a orar y les dice, cuando ustedes oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después le dice, venga, ¿qué cosa?
tu reino. En otras palabras, venga tu reinado. En otras palabras, venga tu gobierno sobre mi vida, porque yo te preciso, yo te necesito, yo te anhelo. Yo quiero que tú gobiernes mi vida, porque solo no soy capaz de gobernar mi vida. Tengo problemas internos, tengo una historia, tengo depresiones, a veces paso con angustia, a veces paso con cualquier cosa, le puedes decir tú, y yo preciso el reinado tuyo. El evangelio que predicó Cristo yo lo necesito. El evangelio que predicó Pablo yo lo necesito. El evangelio que predicó Pedro yo lo necesito. El evangelio que predicaron los primeros cristianos yo lo necesito. Es el evangelio con apellido, es el evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando yo le digo, Señor, venga tu reino, le estoy diciendo, Señor, venga tu gobierno a mi vida, venga tu gobierno a mi esposa Lidia, venga tu gobierno a mis hijos, venga tu gobierno a mis nietos, venga tu gobierno a mis vecinos. Todo ser humano necesita el reino de Dios y practicarlo en sus casas habitacionales. ¿Dicen amén o no, hermanos? Todos. Este mundo sería muy distinto si el Padre Nuestro lo practicaran en su hogar. Este mundo sería muy distinto si ese gobierno de Dios estuviera teniendo ese derecho de parte de Dios y ejerciendo ese gobierno, si estuviera en cada hogar y en cada casa. Sería distinta la vida de los matrimonios, sería distinta la vida de los hijos, sería distinta la vida del lenguaje nuestro. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Los dichos. No habría tanta queja en nuestro lenguaje con un vocabulario perverso, sino que habría más agradecimiento porque el reino de Dios está en nuestra familia, está en nuestra casa, está en nuestro hogar. Yo cada día necesito el reino de Dios para mi vida. Cada día lo precisa Lidia, los hijos y los nietos. Cada día oro por el liderazgo para que el reino de Dios sea revelado y los ojos del entendimiento sean alumbrados para poder ver lo que Dios quiere que veamos, para poder sentir como Él siente. Qué alegría me dio saber de algunas casas, y que nosotros también lo hicimos donde Mauri, la Navidad, el 24, donde cenamos, pero antes tuvimos un tiempo de oración, de contemplación con el Espíritu Santo y con nuestro Señor. La verdadera Navidad que vino Él a dar aquí, morir en la cruz del Calvario. Qué lindo escuchar que algunos tenían cánticos navideños allí, pero exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dándole prioridad a la familia, dándole prioridad a lo que realmente es la Navidad. Navidad es Dios, Navidad es Jesús, Navidad son muchos regalos entre nosotros. Está todo muy bien, porque precisamos a veces estimularnos con un regalo, pero el verdadero regalo es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. ¿Le puede dar una ofrenda de aplauso al Señor? Él vino a dar la vida por ti y por mí. Eres el Señor de nuestras vidas. ¿Qué más es el reino de Dios? Dios es la fuente de toda autoridad. Él es el Rey absoluto del universo por derecho inherente. Por ser creador, por ser dueño y gobernador. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos dicen amén? Oh Señor, gracias por la palabra. Un día, como siempre dice Mauri, dice Marcelo de acá, dicen algún día todos
crédulos, incrédulos, ricos y pobres, campesinos, profesionales, obreros, un día todos vamos a estar de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ante tan grande autoridad el temor reverente va a caer y todos van a rogar y van a gemir y van a correr a arrodillarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que mejor que lo hagamos voluntariamente y poder humillar nuestras vidas delante de Él, porque eres el Rey y nosotros somos sus siervos, sus súbditos, que obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué produce el mensaje del reino de Dios? ¿Qué produce el mensaje del reino de Dios en tu vida y en mi vida y lo que produjo en la iglesia neotestamentaria? Produce discípulos, no simples creyentes, no simples miembros de esta congregación o de cualquier congregación. Produce gente comprometida, que son llamados discípulos. Discípulo es una palabra griega que es matetes, que significa aprendiz o alumno, que tiene avidez por aprender acerca del evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas acerca, las noticias buenas acerca del reino, del gobierno de Dios. Y cuando eso se logra entender, somos discípulos que obedecemos a los imperativos de Dios. El evangelio, hermanos queridos, y la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero la gracia de Dios tiene que producir poder y unción en cada congregación. No es una gracia simplista y superficial que yo puedo pecar y que Dios me perdonó y después puedo pecar y que Dios me perdonó y después vuelvo a pecar y que Dios me perdonó y después vuelvo a tratar mal a mi mujer y Dios me perdonó y después juego con la gracia de Dios. Eso se llama simplismo evangélico. No tiene nada que ver con un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo, cuando peca, se arrepiente delante de Dios, cambia de mentalidad, cambia de pensamiento, enmenda su vida, pide perdón a Dios, pide perdón a la persona que ofendió y sigue caminando adelante. Hay integridad en él. Una persona que es religiosa deja pasar esto y deja pasar lo otro y deja pasar lo otro y tiene una mirada quizás un poco mística y de santidad que no es santidad, que es una mirada religiosa, que no tiene que ver mucho con el reino de Dios. El reino de Dios produce discípulos, no simples creyentes, lo repito, no simples miembros de la congregación, sino gente comprometida, llamados discípulos. El mensaje del reino de Dios produce vidas transformadas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Lo que ocurrió en Éfeso fue algo extraordinario. Vidas transformadas. Pablo predicaba el evangelio del reino de Dios y las señales le seguían. No andemos buscando señales. Prediquemos primeramente el mensaje del reino y vas a ver las señales. Matrimonio restaurado, gente compungida, gente que se quiere convertir. Y esperamos que el año que viene realmente podamos ver la gloria del Señor con todos los ingredientes que tiene su bendita y eterna palabra. Amén. El mensaje del reino produce milagros y sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Milagros y sanidades. El mensaje del reino de Dios produce confrontación con las tinieblas. Siempre reitero esto y lo voy a seguir reiterando por todo el ocultismo, por toda la hechicería, por toda la brujería que se está viviendo en estos tiempos. La gente anda buscando tener una relación espiritual y como no la logra con Cristo, la anda buscando en algo muy fácil y se mete en brujería, se mete en hechizos, se mete en ocultismo, se mete en la magia negra, blanca o de cualquier color y tiene serios problemas. En ese tiempo, Pablo empieza a predicar el evangelio del reino en Éfeso y hubo una confrontación con los demonios, una confrontación con las tinieblas.
Dice que aquella gente que practicaba la magia y todo lo demás, trajeron los libros y los quemaron todos, y eran 50.000 piezas de plata. Un dineral para hoy día. Algunos dicen que es $1.000.000 que estaban quemando, porque el evangelio del reino produjo compunción en esa gente que practicaba todo el ocultismo. La gente se arrepintió de tal manera que trajeron los libros para ser quemados. Era algo extraordinario lo que estaba ocurriendo, señales y prodigios, porque Pablo empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es para ti el evangelio? ¿Qué es para ti ser cristiano? ¿Es todo o es algo? ¿Es todo o es algo? ¿Es una religión o es todo? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es lo que es para ti el cristianismo? Parafraseando lo que decía Pablo, ustedes pueden gastar su vida en lo que quieran, pero yo gastaré mi vida, y si es necesario con mi vida. Y así fue lo que le ocurrió a San Pablo, lo que le ocurrió a Pedro. Ellos tenían claridad que Cristo lo valía absolutamente todo. El evangelio del reino de Dios produce iglesia. Después de 3 años queda establecida en Éfeso la iglesia con ancianos, con presbíteros, con hombres de Dios. Y los estudiosos dicen que quedaron 20.000 miembros en 3 años que Pablo estuvo proclamando y anunciando el reino de Dios en el Asia Menor. Algo extraordinario empezó a pasar allí. Produce iglesia, produce cuerpo, produce templo, produce adoración, produce compañerismo, produce predicación. Hay otra palabra que se me fue. Definición también produce. El mensaje del reino de Dios produce definición, por supuesto. Hay gente que son simpatizantes, pero que no se han comprometido con Cristo. ¿Cómo vas a partir el año que viene? ¿Cómo yo voy a partir el año que viene? No nos queda nada. ¿Nos queda cuánto? Nos queda sábado, domingo, lunes. Y se nos va el año 2018. Y llega el 2019. ¿Por qué no reflexionas un poquito con tu familia y para decir en qué vamos a invertir nuestra vida para Dios este año 2019? Produce iglesia. Después de 3 años quedó establecida la iglesia en Éfeso. Decimos que el reino de Dios produce discípulos. ¿Cuántos dicen amén? El término creyente, escúchame bien por favor, aparece en el Nuevo Testamento como un sinónimo de los seguidores de Cristo solamente 12 veces. El término cristiano aparece en el Nuevo Testamento 3 veces. El término convertido, como aquel que sigue a Jesús, no aparece, aunque el concepto de la conversión lógicamente está. La pregunta es esta: ¿se convierte en qué la gente? Lo que aparece en el Nuevo Testamento es el término discípulo, que aparece 250 veces como mínimo. Entonces, la persona que se convierte tiene que saber en qué se convierte. Es decir, si tú le dices al Señor: Señor, yo quiero que entres a mi corazón, yo quiero reconocerte como el Señor y Salvador de mi vida, por lo tanto, desde ahora en adelante yo quiero ser un discípulo tuyo. Quiero, Señor, acatar tus demandas, y también quiero, Señor, tus abrazos, tus caricias, todos tus beneficios, Señor, también. Los chicles y los chocolates también, Señor. Pero también quiero, Señor, con todo lo que venga el mensaje del reino, quiero abrazarlo completamente, porque quiero que el 2019 sea un año próspero para mi vida en Cristo.
Y para eso, lógicamente, que lo tengo que tener como prioridad fundamental para que yo pueda crecer como Él quiere que yo crezca realmente. El mensaje del reino de Dios te hace demandas a ti. El mensaje del reino de Dios se mete a tu casa, se mete en tu economía, se mete en tu lenguaje, se mete en tu matrimonio, en todas las áreas de tu matrimonio, en la intimidad, en la comunicación, en el respeto, en el lenguaje que hablas. Se metió allí. Venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, arcángeles, unidad perfecta. ¿Dónde están los cielos? Si tenemos la tierra en rotación y traslación, ¿dónde está el cielo? Nosotros decimos allá arriba. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de los cielos está en donde quiera que se haga la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios en nuestras familias, vamos a vivir el reino de los cielos en nuestros hogares. Amén. Vamos a disfrutar a los hijos, a la esposa, al esposo, a los nietos. Se disfrutan mucho los nietos. Los que no son abuelos, cuando sean abuelos van a entender por qué les dice el pastor que se disfrutan mucho los nietos y muchos y mucho y mucho, ¿sí o no, Beatriz? Se disfrutan los nietos. Feliz los abuelos, cuando llegan los nietos, llegan todos los 6 ahí a la casa y estamos todos felices. Y felices también los abuelos cuando se van en la tarde los nietos. Y esto les digo de verdad, porque ay, uno corre para allá, otro para acá, y tata para acá, y ya juguemos a la pelota, y el gol para allá, y todo, y te cansaste. Y con los discos más o menos medios dañados, tomar uno en brazo y todo. Pero ¿sabes tú una cosa? Que el reino de los cielos se vive en nuestra casa habitación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, cambiemos lenguaje. Cambiemos ese lenguaje de queja que a veces nos afecta por las noticias. Díganme ustedes, ¿qué noticia buena nosotros escuchamos en el 24 horas, en el 13 o en el Chilevisión? Y todo, muerte, problemas políticos, y que este me dijo, y que yo le dije, y todo lo demás, y tantas cosas. Nada, puras quejas por todos lados. Hermanos amados, nosotros somos otro, pertenecemos al reino de Dios y cambiamos nuestro lenguaje. El evangelio del reino de Dios produjo definición en Mateo. Jesús le dijo a Mateo, sígueme, y Mateo le siguió, porque tenía la autoridad y la unción para hacerlo. El mensaje del reino de Dios produjo definición en Zaqueo. Zaqueo, baja del árbol porque hoy voy a tu casa. Se metió Cristo en el hogar, comió con ellos y allí se sintió compungido Zaqueo y dijo, yo voy a pagarle a todos los que le debo y les voy a dar 4 veces más. ¿Por qué? Porque se había convertido. Porque el mensaje del reino produce definición en las vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que a los que están por primera vez acá, o segunda, tercera, cuarta vez, y si ahora se te abrieron los ojos del entendimiento para decirle, Señor, yo necesito el reino tuyo y yo quiero tu reino porque tú tienes un derecho inherente de controlar mi vida. Si quieres ahora decirle, Señor, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero ser una discípula de Cristo, donde quiera que estés allí, levanta tu mano. Levanta tu mano y decirle, Señor, amén. El señorío de Cristo quiere llegar a tu vida completamente. Ahora escúchenme bien. Si de estas personas que levantaron la mano nunca habían entregado su vida a Cristo, yo les voy a invitar que pasen acá, si nunca lo habían entregado. Pero si hay personas nuevitas que dicen, yo necesito de Cristo ahora,
porque yo quiero el reino de Dios, también levanta tu mano donde estás por allí. Si hay alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga también. Ahora les voy a pedir a ustedes, pónganse en pie y pasen acá. No les voy a decir nada malo. Pónganse en pie y pasen acá. Pasa acá, querido. Alguien que la acompañe, por favor. Venga tu reino. Amén. ¿Hay alguien más que dice, yo quiero el reino de Dios para mi vida? Yo no puedo seguir sola ni solo. No puede ser que siga. ¿Sabes que hay mucha gente que existe pero no vive? Hay gente que es simpática en el centro, en el Jumbo, en el Cugat. Simpáticos, sonríen y en la casa llegan a llorar. ¿Por qué? Porque no hay reino. Porque no hay vida. Existen pero no viven. Hay matrimonios que discuten todos los días. El reino de Dios te manda a perdonar y a pedir perdón. Padre, oren así, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre Nuestro se practica, se vive. Si no se practica y se vive, somos religiosos. Y le hacemos la señal de la cruz. Y le hacemos todo. Pero seguimos con vidas vacías. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto del reino, pero no la vida del reino. Que venga el reino de Dios. Amén. A cada uno, a cada una. El paso que están dando es el paso más trascendente de sus vidas. Es el más importante. Ahora ustedes son criaturas de Dios o criaturas de Dios, pero ser hijo de Dios es otra cosa. Son creados por Dios todos, sí. Pero del momento que confesamos delante de Dios quién soy y nos arrepentimos, pasamos a ser hijos de Dios y tenemos los beneficios de Dios. Dios mío, porque Dios Padre, imagínate, nos puede dar todo lo que nosotros precisamos, todo lo que necesitamos. Mira lo que dice la Escritura, dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra gloria es una palabra griega que significa calidad, valor. Estamos destituidos de la calidad de vida de Dios, del valor de Dios, del peso de Dios, porque hemos pecado. ¿Cuál es el mayor pecado? ¿Será robar, mentir, adulterar, fornicar? No. El mayor pecado es la rebelión. ¿Qué es lo que es rebelión? Es desacatar la autoridad de Dios. Y cuando desacato la autoridad de Dios, cometo los otros pecados. O sea, peco porque soy pecador. Cometo pecados porque soy pecado, porque estoy en rebeldía. Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces para ser hijo e hija de Dios? Mira lo que dice Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca hoy día, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, serás salvo, serás salva. Eso es, porque todos hemos pecado delante de Dios. Si han pasado aquí es porque quieren confesar con su boca. Amén. Y alguien le está ayudando. ¿Tú estás con ella? ¿Están todos ahí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar entonces. Vamos a repetir todos. Y los hermanos que están ahí, repítanlo también, que nos hace bien. Amén.
sin ningún temor repitan, dígale: Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu reino, que es gobierno, que es un reinado, y yo necesito ese reinado, yo necesito ese gobierno. Pero Señor, es obligación pasar por la cruz y pedirte perdón por lo que yo soy. Soy pecado delante de ti, y como soy pecado, cometo pecados, hago cualquier cosa que no te agrada a ti y que no le agrada a la gente. Te pido perdón esta noche. Perdóname, por favor. Lávame con la sangre vertida en la cruz del Calvario y límpiame de todo pecado. Señor, ahora mismo yo te quiero reconocer como Señor y Salvador de mi vida. Acéptame, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida, porque quiero ser propiedad tuya ahora, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén.